va dirigida a la psique humana. Busca manipular las emociones y conductas. Es uno de los frentes de la denominada guerra híbrida. Hoy en el mapa conoceremos más de la guerra cognitiva contra Venezuela. Varios son los nombres que tienen las confrontaciones modernas antes de llegar a la invasión o conflagración directa. Guerra híbrida, de cuarta, quinta o sexta generación, no convencional, difusa. La guerra híbrida es una contienda de aspecto completo que no tiene códigos. No hay ejércitos enfrentándose ni armas convencionales y su objetivo suele ser político, generar condiciones de inestabilidad en una sociedad para que sea ingobernable. Es una aplicación táctica de la estrategia del caos de parte de un Estado o una organización paraestatal. Aunque este ataque no está declarado contra otro Estado, con el fin de afectar los cambios de objetivos sobre el terreno, al tiempo de tratar de evitar la confrontación directa. Busca quebrar la estabilidad, la economía, la cohesión social o la toma de decisiones soberanas de su sociedad. Venezuela ha sido víctima de esta guerra híbrida durante más de 2 décadas. En este capítulo de En el Mapa la analizaremos con los psicólogos Liliana Blazer y Fernando Pérez, haciendo énfasis en uno de sus frentes, la guerra cognitiva. Que es una guerra que viene de varios niveles y de varios lugares, y yo lo divido prácticamente en dos, en lo fáctico, que es por ejemplo la guerra económica, el lawfare, o sea, todas las cosas que van, digamos, al bolsillo concreto o a la presidencia concreta, por ejemplo de Dilma Rousseff, la sacamos de la presidencia, son cosas que operan en lo fáctico, en lo real, entre comillas, ¿no? Pero está lo fáctico y está lo imaginario, si tú quieres. Entonces, la guerra cognitiva es sobre todo un direccionamiento de la mente de las personas, tanto de derecha como de izquierda, como los que no tienen una posición precisa, para que piensen no solo ciertos contenidos, sino que piensen de cierta manera. Se le han dado una cantidad de nombres que por ahora pareciera que coincidimos en que hay una guerra psicológica, una guerra difusa, una guerra cognitiva, una guerra mental, psicoterror lo llaman algunos, pero finalmente todo apunta a que el campo de batalla donde se están desarrollando estos eventos es en la mente de la población venezolana. El mayor general Pasquialino Angiolillo considera que a Venezuela se le aplica la teoría de la turbulencia social, diseñada por expertos de ontopsicología, un enfoque surgido desde la teología vaticana que intenta retomar la conducción de las culturas a través del manejo psicológico de externos grupos sociales. Según Angolillo, esta teoría ha sido muy utilizada por un ala del Pentágono de Estados Unidos y sus aliados para la obtención de fines políticos que responden a sus intereses estratégicos. Pero por ahora yo considero la guerra cognitiva como el paquete general, el misil con el que están tratando de que votemos por determinada persona, pensemos mal o bien de tal determinada persona o dirigente. Y lo llamo operaciones psicológicas. Son operaciones mínimas que van moldeando esa manera de pensar. Las operaciones psicológicas, me gusta más el término, porque implica percepción, implica cognición e implica emoción. Y esas tres cosas se barajean y se trabajan. Hay momentos en que esa guerra se vuelve muy emocional. Todo apunta a que se está procurando alterar las funciones superiores del cerebro humano. Estoy hablando de la atención, de la percepción, de la capacidad de análisis, de la criticidad, de la capacidad decisoria de los seres humanos, de los gustos de las personas. Es allí
donde se está centrando el ataque o el trabajo de quienes tienen un laboratorio para generar guerras de este tipo. Yo entiendo que se está generando un propósito y es el del consentimiento social. Están haciendo que la gente consienta el propósito o los despropósitos de otros. Es decir, alguien está decidiendo por mí o por nosotros. Están cancelando la capacidad volitiva o de voluntad de las personas y están haciendo que actúen en función de una meta u objetivo que es de interés para algunos, no para las propias personas. La guerra contra las instituciones del Estado pasa por posicionar al gobierno como una dictadura para justificar acciones concretas, como ocurrió en Venezuela durante el golpe de Estado en abril de 2002. Actúan factores de las operaciones psicológicas, la emoción, la percepción y la cognición. Por ejemplo, cuando los francotiradores del 11 de abril empiezan a matar gente, es lo que los griegos llamarían patos, ¿no? Es la emoción al máximo, están matando gente y la está matando, y ahí viene lo cognitivo, es el gobierno el que las está matando o los chavistas, ¿no? Entonces ahí se van uniendo. Y lo perceptivo, yo lo digo porque yo estuve ahí el 11 de abril y a mí también me engañaron a mi percepción. Ya hirieron una chama y ahora viene otra herida y un tipo que lo carga en la moto. Esto es un desastre total. Porque si yo estoy del lado de la gente de oposición y veo que cae alguien de oposición, a mí no me queda sino un pasito para decir, deben ser los chavistas, ¿no? Entonces ellos te manipularon emocionalmente, perceptivamente, cognitivamente, para crear la idea de que ese gobierno asesino estaba matando gente. Como tú estabas de este lado, no veías que del otro lado estaban matando chavistas. Entonces, es un parcelamiento de la realidad por el cual ves solo una parte de ella y tomas decisiones en base a ella, en base a la parte que tú conoces, ¿no? Hay una presión de grupo que hace que las personas terminen comportándose de una manera que no quieren comportarse, pero para no ser excluidos, para no ser negados, para no ser acosados o bullying, como se le llama comúnmente, terminan participando de hechos o de acciones de las cuales no han querido, no fue su intención inicial participar. Nosotros vemos cómo se está manipulando y lo observamos a diario. Al regreso de la pausa. Yo creo que va dirigida a toda la población, pero sí creo que segmentan y los algoritmos ayudan a segmentar. A raíz de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, durante 2 días hay violentas manifestaciones financiadas por la oposición ultraderechista en contra de los resultados que favorecen al candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Dejan un saldo de 25 víctimas mortales, decenas de heridos y de daños a infraestructuras, pérdidas millonarias y una grave manifestación de odio en parte de la población con amenazas y agresiones concretas a todo aquel contrario a su opinión política o ideológica. Como lo testimonian trabajadores de la empresa estatal venezolana de televisión. Cubro la fuente de seguridad, cubro al fiscal general de la República y me amenazaron a través de la cuenta en X un mensaje que me gustaría que colocaran ahí, donde me amenazaban que me iban a quemar vivo, que ya sabían dónde yo estaba, que ya sabían dónde me la pasaba. Y bueno, sí tuve miedo, llegó un momento que tuve miedo porque no sabía, pudo haber sido cualquier persona. Después de los resultados de las elecciones presidenciales, mi madre, que es vocera de calle y jefa de calle de la zona donde nosotros residimos, fue asediada por cacerolas a las afueras de la vivienda, gritando improperios hacia su persona, y también en algún momento le fue dicho, tu hija trabaja en el Canal 8.
después que se vayan estos chavistas, vamos a ver qué van a hacer o dónde se van a meter. Lunes 29, una vez encontrándome en mi casa, empezaron los cacerolazos y vecinos propios de ese urbanismo donde yo habito, se concentraron a las afueras de mi casa y eso eran gritos, insultos y justamente el cacerolazo porque nos indicaban que iba a caer. Yo me asusté muchísimo, llamé a diferentes organismos y personas que tengo aledaño y conocido debido a que ya el domingo 28, un día antes, estaba ya perpetrándose este tipo de manifestaciones, este tipo de acciones. Tomé la decisión de llamar a los diferentes organismos de seguridad para que me apoyaran y ponerle un fin a este tipo de acciones que, me sentí obviamente miedo dentro de mi propia casa. Las redes sociales juegan un papel estelar en la táctica de guerra con nuevos protagonistas, los llamados influencers. ¿A quién va dirigida la guerra cognitiva? Yo creo que va dirigida a toda la población, pero sí creo que segmentan y los algoritmos ayudan a segmentar. O sea, a ellos les habla George Harris, les habla Jaime Bailey, les habla la gente en la que ellos creen y a la que quieren. A nosotros nos habla el presidente, nos hablan sus voceros, nos habla una conciencia de clase que también tenemos y nos hablan las lecturas que hacemos de la realidad. Pero además están dirigidas a la población venezolana para que apoye uno u otro bando o se abstenga. Cuando ve que no lo puedes convencer, lo haces que se abstenga, que esa es una posibilidad también de ganar. Pues. La abstención ha hecho que perdamos las elecciones de, por ejemplo, 2015, ¿no? Y afuera es mucho más fácil porque afuera tú dices cualquier cosa y si lo dices por todos los medios que tienes, la gente se lo va a creer, ¿no? Porque no tiene el sustento real sobre el cual ver las realidades concretas. Está dirigida contra los pueblos de Venezuela y del mundo. Esto que estamos viviendo y que estamos definiendo como guerra tiene como objetivo nuestro petróleo y todos nuestros recursos. Están atacando al pueblo venezolano y a muchos otros pueblos, como el palestino. Lo que pretenden es que nuestra población se convenza de que en efecto hay una dictadura, de que hay represión, de que hay descontento, de que no hay apoyo hacia la persona, el presidente o el tipo de gobierno que se tiene para que esta población se levante masivamente y pueda derrocar al presidente que ha sido legítimamente electo. En esta guerra cognitiva abundan las noticias falsas y las tergiversadas. Blazer apunta que las falsas noticias se pueden desenmascarar, pero con las tergiversadas es más difícil separar la verdad de la mentira, porque descontextualizan, manipulan y logran engañar a cualquiera. Ellos van moldeando las emociones y las reacciones de las personas de oposición que con toda buena fe piensan que ganaron y que este gobierno perverso les quitó las elecciones. Ellos van a creer en la página que hicieron la gente de Súmate y no van a creer en el CNE porque desde mucho tiempo se nos ha dicho, y ahí tienes que ver materiales, digamos, de gente que los moldea de alguna manera, como Jaime Bailey, como el otro George Harris, que trabajan su psicología para que cada vez piensen más lo que están pensando, cada vez lo sientan más y cada vez perciban más como ellos quieren que perciban, ¿no? Ayudados por los algoritmos de las redes que hacen que cada vez cada quien se atrinchera más en su espacio de creencias. La guerra en Vietnam comenzó por un ataque que se hizo a unas naves norteamericanas en una bahía de Vietnam, y eso sirvió como justificación para
comenzar a hacerle la guerra a Vietnam. Se dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva y por eso fue destruido Irak. Lo mismo pasó en Cuba, atacaron un avión en Cuba, un barco, perdón, en Cuba, y luego intervinieron en la isla. Y así una cantidad de eventos que han ocurrido. En efecto, esto tiene su correlato en otros países, en otras naciones y en otros tiempos. La mentira es parte de la estrategia de las corporaciones multinacionales que necesitan apoderarse de los recursos y del dominio geoestratégico de territorio y de geografía en particular. Agredir los símbolos de la sociedad o del Estado objeto forma parte de la táctica de la guerra cognitiva. El tema de los símbolos, bueno, atacar la estatua de Chávez, hay algo muy extraño cuando atacan al doctor José Gregorio Hernández, es raro. Es racista atacar al indio, atacar la estatua del indio Coromoto, pero de todas las tres, la que uno más esperaría sería la de Chávez. La de Simón Bolívar aparentemente no la lograron tumbar, probablemente hubo un forcejeo porque Simón Bolívar es un símbolo que nos pertenece a ambos lados, de maneras diferentes, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿por qué acaban con los CDI, con las escuelitas, con las tiendas de mercado en otro momento? Porque de alguna manera son fuerzas, son cosas que el chavismo entregó al pueblo y que son como testigos mudos de que se está haciendo algo por el pueblo. Uno de los momentos más interesantes de la polémica entre símbolos es cuando Capriles usa la gorra que es chavista, ¿no? Fue un momento en que empezaron como a forcejearse los símbolos de uno u otro lado. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, hablo de la población en general y hago una generalización. ¿Cómo es posible que alguien ataque a un centro hospitalario donde puede ser atendido su familiar? ¿Cómo es posible que alguien ataque una farmacia, escuelas, liceos, universidades? Hay cosas que no se comprenden o sí se entienden si comenzamos a procurar develar el verdadero objetivo de lo que ocurre. Atacar los símbolos es una manera de procurar la derrota de quien es considerado adversario. No se entiende cómo se ataca a la figura, al símbolo, a la estatua de José Gregorio Hernández, del indio Coromoto, la estatua de Simón Bolívar. Eso significa que para estas personas, estas estatuas, estos símbolos, no tienen sentido, no tienen importancia, pero resulta que sí la tienen, porque atacar esos símbolos es como atacar a nuestras madres, es como atacar a nuestra religión, atacar lo más importante y lo sagrado de la persona, procurando generar un sentido de derrota, porque finalmente un pueblo derrotado es un pueblo que se va a dejar vencer. Al retorno. Vincularnos, relacionarnos con otras personas, poder aceptar, tolerar y respetar otros puntos de vista. En las llamadas guarimbas del año 2017, los que salen a las calles son jóvenes, en su mayoría clase media. Detrás hay drogas y pago en dólares para muchos. Las acciones violentas se centran sobre todo en la ciudad capital, Caracas, por más de 4 meses. Esta vez, en julio de 2024, lo que sale a las calles es delincuencia organizada, asentada en las clases populares, en varias ciudades del país y con mayor violencia. La rápida reacción del gobierno ataja la continuidad de los eventos. Eso de alguna manera habla de que ya ellos no tienen la posibilidad de convencer a tanta gente de que haga esos desastres, porque de alguna manera en 2017 aprendimos nosotros y aprendieron ellos. Y bueno, prefirieron usar
fuerzas de choque que vinieran de la delincuencia organizada, cosa que lo desvirtúa mucho a ellos a nivel simbólico también, porque eso es lo que tú tienes, ese es tu ejército, ¿no? Si la batalla está en nuestras mentes, hay una amenaza a nuestra realidad social, cultural, económica, a nuestra realidad real. Es interesante porque en una de las lecturas que hice, alguien decía que se hablaba de que la realidad de las redes era virtual, pero que no, que eso era una realidad real. Porque en psicología se habla de la realidad psíquica. Y esta realidad psíquica, este cuarto que está aquí, como lo que yo creo. Lo que yo creo también es una realidad para mí, ¿no? Entonces, a veces creemos que estamos trabajando contra un imaginario nada más, pero es que ese imaginario es parte de nuestra realidad, ¿no? Y ese imaginario se interpone entre nosotros y la realidad para que veamos cosas que otros no ven, interpretemos cosas de la manera que el otro no la interpreta y de alguna manera actuemos como a diferencia del otro, ¿no? Lo que nos ocurre no es local, lo que ocurre es mundial. El surgimiento del fascismo se está dando en muchos lugares del planeta. Que si está siendo amenazada nuestra realidad, sí, nuestro sentido de convivencia, nuestro tejido social. Nosotros somos seres de vínculos, de relaciones, y eso está siendo afectado profundamente. Vecinos que no se hablan, parejas que tienen serios problemas de comunicación porque cada uno tiene una creencia ideológica distinta, hermanos que no se hablan, vecinos que atacan a otros vecinos. Nuestra realidad está siendo atacada. Están utilizando operaciones psicológicas, utilizando mentiras por las redes sociales para que finalmente la gente termine creyendo lo que no es verdad. Hay una realidad paralela que no es la realidad real, es la realidad virtual. La guerra es diplomática, es económica, es financiera, es mediática, es contra la moneda, es una guerra alimentaria, es una guerra farmacéutica. Yo creo que una persona que esté llena de odio, esté inoculada de odio y que desprecie y que tenga la facilidad de decirte te odio y que eres un chavista y simplemente por eso te vamos a incendiar, te vamos a quemar, te vamos a picar, te vamos a matar, yo creo que ese odio no desaparece de la noche a la mañana. Cuando tú recibes violencia, no puedes dar una palmada, porque somos seres humanos y tenemos ese fuego, y más los venezolanos. Los venezolanos tenemos ese fuego, ese ímpetu de que si tú me agredes, yo no te voy a decir a ti con palabras muy acordes y muy bonitas, vamos a cambiarnos este bando, no, porque yo no te voy a cambiar tu diferencia de pensar con la mía. Simplemente les diría vamos a tenernos respeto, vamos a tenernos tolerancia. Fernando Pérez indica que es una guerra de múltiples dimensiones que en Venezuela no les está funcionando. El ensañamiento de los actos los califica llanamente como terrorismo. Se utiliza la violencia para causar terror y el miedo paraliza. No responder en forma equilibrada. Ellos también estudian y ellos investigan. Quienes detentan el poder y quienes pretenden nuestros recursos están procurando afectar nuestro cerebro y hay teorías que pueden explicar esto perfectamente bien. Se está afectando particularmente el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, la amígdala, la corteza prefrontal, el gyrus inglis, y estas son las estructuras donde se genera tanto el amor como el odio, el miedo y la rabia. Cuando una persona está bajo una situación de miedo y de odio, no piensa con claridad y al mismo tiempo se afecta ese cerebro básico o reptil que hace que una persona funcione en un estado en modo automático, en modo de supervivencia, de atacar o huir. Vamos a matar todo con todo. ¿Quiénes están detrás de esta guerra? Se supone que está una parte del Pentágono, una parte de la CIA. Ellos tienen gente organizada para eso.
está el Instituto Tavistock en Inglaterra. Son gente que ha estado estudiando, sobre todo en los años 50, sobre todo durante la Guerra Fría, pero también antes. O sea, los fake news y las manipulaciones vienen desde que hay sociedad y hay guerras, ¿no? Hay una anécdota cuando los persas atacaron a los egipcios, se pusieron un gato en cada caballo, porque como los egipcios no podían disparar contra los gatos, porque son sagrados. O sea, eso es manipulación psicológica también, ¿no? Entonces, y de esas historias hay muchas, hay muchas. A veces cada guerrero llevaba 2 lanzas para que parecieran que fueran el doble. O sea, las operaciones psicológicas en la guerra siempre existen, y además la guerra siempre existe porque, como dice la política, es la guerra por otros medios. Siempre hay política cuando hay Estado, cuando hay sociedad, por lo tanto siempre hay manipulaciones psicológicas y hay autodefensas psicológicas y todo eso, ¿no? ¿Quiénes lo organizan? Los grandes poderes fácticos, los intereses transnacionales. Uno siempre quisiera ver cuáles son las 8 personas que están ahí, pero ellos son invisibles. De lo que se trata es de laboratorios de estudio, laboratorios donde analizan la realidad de la mente, y laboratorios que hacen, digamos, producen posibilidades de guerra psicológica, que nosotros deberíamos tener aquí también, no uno, sino muchas instituciones que pudieran, cada una de su punto de vista, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del obrero, qué es lo que está pasando en la mente de los obreros. Las grandes corporaciones, las corporaciones petroleras, las corporaciones farmacéuticas, las corporaciones mediáticas, bueno, la gente que tiene interés en nuestros recursos. ¿Qué hacer para enfrentar esta guerra? Nosotros hemos propuesto hace meses y meses y años un instituto, o al menos una central que recoja todas las investigaciones que hay en diferentes partes, en universidades, en los mismos partidos políticos, en cada ministerio para su zona, que trate de entender el imaginario del venezolano y la venezolana. Vincularnos, relacionarnos con otras personas, poder aceptar, tolerar y respetar otros puntos de vista, se parezcan al mío o no. Entender que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la existencia, a la opinión propia, a que no todo el mundo tiene que pensar igual, que estamos obligados a convivir en respeto si en efecto queremos sobrevivir. Necesitamos recuperar nuestro tejido social, acercarnos a aquellas personas que nos han agredido o a las cuales hemos agredido. Nos toca pedir disculpas, entender que nos están llevando a un precipicio donde todos vamos a salir perjudicados, todos y todas vamos a salir perjudicados. Pretenden una guerra de perros donde nos matemos unos a otros para finalmente el que inició esta contienda termine apoderándose de nuestros recursos. Creo que hay que ponerle límites a las redes sociales, a los teléfonos, porque nos están haciendo creer cosas que no son ciertas.